Estudiantes de las 3 instituciones educativas realizaron una representación teatral de la Batalla de Bomboná. En la obra teatral destacamos la colaboración de Israel Charfolán, Henry Riascos, Mario Armero, José Eli Buccelli y lógicamente la Alcaldía Municipal de Consacá a través de la Oficina de Cultura. Agradecimientos especiales al doctor Javier Díaz del Castillo, a las 3 instituciones educativas, a los estudiantes y por supuesto a toda la comunidad de Consacá. Mi relato está basado en una concienzuda investigación histórica y en hechos descritos por personas que vivieron ese acontecimiento y dejaron sus recuerdos en documentos diversos como actas de guerra y libros. Después de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, el libertador Simón Bolívar emprendió la campaña del sur con 2 objetivos específicos: conquistar Quito y dominar a Pasto, que se había convertido en una muralla infranqueable que dividía el sur del norte. Para lograrlo, dividió las tropas enviando a Sucre al Ecuador, y él marchó desde Popayán sobre Pasto con un ejército de 3.000 hombres. Bolívar había dicho, comillas, Pasto es un sepulcro nato para todas nuestras tropas, cierro comillas, ya que todos los afamados héroes que alguna vez se atrevieron a atacar a Pasto fueron derrotados en el intento. Algunos huyeron, otros fueron fusilados en Pasto. Personajes tales como el doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero, Alejandro Macaulay, el general José María Cabal, el general venezolano Manuel Valdés, incluso el precursor don Antonio Nariño Álvarez, ídolo de Santa Fe de Bogotá, que había dicho que había que destruir a Pasto, fue apresado en Pasto y enviado cautivo a España. El ejército republicano pasó el río Mayo en dirección a La Venta, actual La Unión, y posteriormente llegaron a Tambo Pintado, hoy El Tambo. El 4 de abril se inició la marcha sobre la ciudad de Pasto por la ruta de Chaguarbamba, hoy Nariño y Genoy, siendo asediados por milicias de Pasto que actuaban con una estrategia de guerrilla. Poco antes de Genoy apareció un hombre vestido de sacerdote. Se trataba del teniente Álvarez, oficial del ejército del general venezolano Valdés, que un año antes había sufrido una desastrosa derrota y que con su disfraz de sacerdote había logrado pasar inadvertido entre los campesinos del lugar. Este teniente informó con detalle al general Bolívar sobre el número de tropas que bajo el órdenes del coronel don Basilio Modesto García defendían a Pasto. A imaginar simplemente, usemos nuestra imaginación, también es algo pedagógico lo que estamos haciendo. Imaginemos que ya bajaron los patriotas hacia el puente, hacia el lado de Cariaco. Aquí tendríamos la parte desde el puente hacia arriba, y que esta parte pues es parte de censo. Voy a presentar los batallones para que nos ubiquemos. Batallón Bogotá, vencedores, batallón. Estas son las fuerzas republicanas o patriotas. Ahora vamos a ver las fuerzas enemigas. Batallón Aragón, Batallón Cataluña, milicias de Pasto. ¿De acuerdo? Las posiciones que ocupaban. La línea realista se extendía a lo largo de la orilla del sur, a la orilla sur del río Cariaco, y estaba distribuida en 3. A la derecha descansaba en la loma de Catambuquillo, lugar elevado que permitía dominar el campo de Bomboná. Levanten las manos, muchachos de allá. Aragón, ¿cierto? El centro fue el lugar específicamente defendido. Estaba el puente de madera terraplenado de vara y media, que sobre la quebrada hacía posible la comunicación entre Bomboná con Cariaco y el sur. Su importancia era vital. De ahí que don Basilio situó en este el grueso de sus tropas. A la izquierda formaba en parte por la fue situada casi a continuación de la central, de forma que las salientes del terreno dominaban y permitía
infantes recorrer la línea e impedir el paso del enemigo a lo largo de la quebrada y por el lugar donde ésta tributa sus aguas al tormentoso Guaitara. El 7 de abril a las 3 de la tarde se inició la batalla de Boná, la más sangrienta de todas las durante la época de la independencia. En el pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, murieron 100 a 200 patriotas y 140 a 500 realistas. En la batalla de Boyacá, el 7 de agosto del mismo año, los patriotas tuvieron 13 muertos y 53 heridos. Los realistas 100 muertos y 150 heridos. En Bomboná los patriotas perdieron 1.800 hombres, muertos y 1.000 heridos, mientras que las fuerzas realistas de Pasto, unos 250 combatientes, contando muertos y heridos. Resuelto el plan de combate, el Libertador ordenó al general Pedro León López: General Torres, las tropas se preparen, deben alimentarse para la batalla, que pasen el puente y almuercen. Como ordena mi general. El general Torres no entendió muy bien la orden. Hagan pabellones y distribuyan el rancho. Viendo Bolívar, ha cumplido. General Torres, que usted no cumplió. Le dije que primero pasen la quebrada y después almuercen. Si usted desobedece mis órdenes, el comando. Coronel Barreto, tome usted el mando de las tropas. Como ordena mi general. Esta resolución del Libertador hirió en lo más noble el alma al oficial, quien, irguiéndose en la actitud que lo hizo inmortal, rompió su espada contra el suelo, arrebató el fusil a un soldado y exclamó: Libertador, si no soy digno de servir a mi patria como general, la serviré al menos como granadero. Comprendió Bolívar lo ocurrido y, profundamente emocionado, abrazó conmovido al gran venezolano, le devolvió el mando de las tropas y le entregó su propia espada para que entrara en combate. Bolívar, situándose a prudente distancia cerca de la actual Piedra de Bolívar, y aún sabiendo que la posición era formidable, Bolívar dijo: No debemos permanecer aquí ni podemos retroceder. Tenemos que vencer y venceremos. General Torres, ataque con los batallones Bogotá, Vargas y guías de escuadrones. Descienda sobre el puente y ataque sin piedad. La batalla se inició con un furioso y valiente ataque del ejército. ¡Ataquen batallones! ¡Ataquen batallones! ¡Ataquen batallones! ¡Ataquen batallones! ¡Ataquen batallones! Cruzando el pequeño puente, estrellándose con la recia resistencia realista defendido por el batallón Cataluña, unas compañías del batallón Aragón y las valientes milicias de Pasto. Bolívar, a ver cómo sus tropas entraban al zanjón, dijo: qué bien que entra mi gente. Y un oficial que estaba a su lado le replicó con un deje de pesimismo: sí, mi general, pero no sale. Este oficial tenía razón, porque en los primeros los atacantes fueron masacrados y reducidos al fuego de metralla de los realistas, que desde posiciones tan ventajosas disparaban sobre seguro, y los cañones que eran cargados con metralla, según don Basilio García, causaron el destrozo más sangriento, que los sensibles desmayaban al ver los cadáveres unos sobre otros.
Todos los oficiales quedaron fuera de combate en la primera media hora de fuego. 30 minutos bastaron para reducir a solo 150 combatientes a los efectivos de los batallones Bogotá y Vargas y aniquilar su brillante oficialidad. Quienes heridos o muertos fueron reemplazados por otros de menor grado. Estos dos batallones derrotados y quedando solo 74 hombres del batallón Bogotá y 70 del Vargas, se replegaron a la orilla de la quebrada y continuaron desde allí haciendo fuego. Mientras tanto, el batallón Rifles de la Guardia, bajo el mando del general Manuel Valdés, ascendió la loma de Piquiurco. Métanse, niños. Para atacar la avanzada que estaba en la loma de Paja. Luego de derrotar a la avanzada, atravesó Cariaco a la altura de Josepe, descender por el costado y la retaguardia de las trincheras que defendía en Catambuquillo 3 compañías del batallón Aragón. Como una trompa incontenible, asaltaron a Bayoneta y por una terrible lucha cuerpo a cuerpo. Los veteranos del Aragón no pudieron resistir la furia republicana y se dispersaron. Los atardecer habían tomado posición del ala derecha realista. Se destacaron en esta acción el teniente coronel Tomás Wright y el coronel Arturo Sanders. Por este hecho histórico, este campo recibió el renombre de Rifles de Bomboná. Viendo Bolívar esto, arengó al resto de sus fuerzas que había dejado en reserva, al batallón Vencedores y a los escuadrones cazadores montados y húsares de la Guardia, diciéndoles: Vencedores de Boyacá, vuestro nombre solo basta para la victoria. Corred y asegurar el triunfo. Se unieron a las reliquias de los otros batallones Bogotá y Vargas y atacaron pisando no el suelo, sino cadáveres. Acción. Según afirma el coronel Manuel Antonio López, en los pocos momentos que restaban del crepúsculo, quedó reducido a casi un sobrevino y sus sombras salvaron a aquella heroica división de una destrucción completa. En la noche supo don Basilio García que de su línea y se dirigió a ese flanco para la luz de la luna. Las fuerzas de Rifles sobre la loma. Hubo un momento en que llevado por su ardor avanzó rodeado de enemigos, se escondió en unas matas de monte y gracias a su buena suerte no cayó prisionero y pudo huir a la Huaca. El jefe del Estado Mayor realista, don Pantaleón Fierro, encargado de las posiciones de centro e izquierda, no regresaba a las 8 de la noche, lo hizo buscar y no encontrándolo se retiró a las 2 de la mañana del 8 de abril. Toda su tropa y con las... se unieron estas fuerzas a don Basilio y a los pocos hombres que con él habían salido de Catambuquillo. En la noche, Bolívar estaba confundido y apesadumbrado. A ciencia cierta qué había sucedido con el batallón Rifles y pensó que había sufrido la misma suerte que el resto de sus fuerzas. Solamente era consciente que había perdido en pocas horas la mitad de sus hombres. Se calcula, según los diarios de campo, que más de 1000.
la mayoría muertos. Fueron de unos 250. Por eso había sido completa, ordenó destruir el armamento sobrante. Más de 1500 fusiles, se quemaron municiones y cargamentos de vestuarios y se inutilizó todo cuanto estorbase la retirada. Se hicieron, comillas, 7 cadáveres formidables que se... Otro mayor montón de cadáveres han sido arrojados a la quebrada y también otros que murieron cerca de esta misma en diferentes partes. Cierro comillas. Al día siguiente el campo opuesto estaba vacío, porque en la noche las tropas realistas se retiraron estratégicamente hacia el sur, al sitio llamado La Huaca, desde donde retaron al Libertador a atacar nuevamente. Mi padre Emiliano Díaz del Castillo habló en sus escritos de lo que denominó la batalla diplomática, porque en un gesto de gran caballerosidad e hidalguía, el coronel realista don Basilio Modesto García devolvió a Bolívar la bandera del batallón Bogotá. Por medio de una carta en la que le decía: remito con el conductor la bandera de Bogotá. La guerra puso en mis manos, habiendo quedado el asta en el punto de defensa y el abanderado muerto en el campo de honor. Doy gracias por la bandera que se ha servido dirigirme, pues no puedo dirigirme con igual dádiva porque no hemos obtenido banderas enemigas, pero sí el campo de batalla. Aunque ha tomado el campo de batalla, fue abandonado por mí. Continuaba en la casa de la hacienda Bomboná y de manera similar a los actuales diálogos de paz en La Habana, los jefes en contienda sostuvieron durante varios días un intercambio de cartas y negociaciones. Ambos buscaban llegar a un acuerdo, firmar un armisticio. Don Basilio aparentó encontrarse con su ejército íntegro, a pesar de estar muy escaso de municiones, y desde su primera carta el Libertador lo intimó a retirarse a Popayán. El Libertador contestó insinuándole aceptar el armisticio que antes de la batalla le había propuesto. García replicó, comillas, si retrograda a la derecha del Juanambú, prestaré los auxilios que estén a mi alcance y daré orden a los guerrilleros de Patía, cesen toda hostilidad, cierro comillas, y le anunciaba que de lo contrario estaba listo para recibirlo. El Libertador hizo todo lo posible para retirarse honorablemente de Bomboná, pero las puertas de Pasto siguieron cerradas para él. Así, el 16 de abril tuvo que dar marcha atrás hacia la población El Trapiche, hoy Bolívar, en el departamento del Cauca, dejando a su espalda casi 300 heridos, que con gran gallardía y caridad fueron atendidos por los realistas en el Hospital de Sangre de Consacá, y a medida que se recuperaban tenían libertad de regresar a su ejército. El general venezolano Pedro León Torres, gravemente herido en la batalla, fue cuidado hasta su muerte en la población de Yacuanquer por la familia del doctor don Tomás de Santa Cruz Caicedo, quien era el propietario de la hacienda Bomboná en esa época. Como él mismo general afirmó, comillas, todo valiente es humano y generoso, cierro comillas. Bolívar estimaba que la dominación de Pasto era el punto más difícil de la campaña del sur. Por eso en una carta escribió, comillas, la libertad del sur entero vale bien más que el motivo que inspiró aquello del hijo primogénito de la gloria. Se entiende, aclara Bolívar. Por lo que respecta a Pasto, terrible y difícil de esta campaña. No puede usted imaginar lo que es este país y lo que eran estos hombres. Todos estamos aturdidos con ellos. Creo que si hubieran tenido jefes numancios, habría sido otra Numancia. Hace 194 años, este hermoso paraje colombiano era un campo
conmemoramos la muerte de más de 1000 colombianos, tanto en defensa de sus ideas. Contemplamos un bello paisaje, en una tierra de paz, donde se produce el mejor café de Colombia y la naturaleza nos regala generosos y abundantes frutos. El terreno de 1 hectárea, donde nos encontramos de Bolívar, fue donada a la nación por mi madre, doña Mimi, hace más de 40 años, con el fin de que el gobierno nacional hiciera aquí un monumento a los héroes caídos de la batalla. Posteriormente mi padre, el doctor don Emiliano, siendo senador de la República, consiguió que el Congreso de la República aprobara en el año 1979 la Ley 31 del mes de mayo, llamada Ley Bolívar, por la cual debía pavimentarse toda la carretera circunvalar Las Galeras. Un aplauso para nuestros actores. Muchas gracias.